Muy buenas noches a todos. Qué gusto tan grande volver a verlos y estar en esta intimidad de un live. Hoy vamos a recibir a Vanessa Sablá de Entre Sneaker y Tacones y vamos a hablar de disciplina positiva. Hola a todos, qué lindo ver. A ver si podemos encontrar a Vanessa. Con mucho gusto hacerle muchas preguntas sobre la disciplina positiva. Eh, Hola Roxana, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Hola Hola Lili, Vane, ¿cómo estás? qué lindo, muy buenas noches. Qué gusto es estar Igualmente. otra vez Sí, juntas. así es, Lili. Esta es la maravilla de la tecnología, ¿no? Que nos acerca a pesar que estamos a miles de kilómetros de distancia. Tal cual, tal cual. Les cuento a todos que Vanessa nos habla desde El Salvador y hoy vamos a hablar de disciplina positiva. Así es. Y me vas a permitir, Vane, que te haga muchísimas preguntas, ¿eh? Las que Eh, querrás. por- Porque ya hemos fijado el título, pero antes que nada me gustaría que te presentes. Vanessa Sablá, desde El Salvador, me gustaría que nos cuentes tu actividad, todo lo que haces, que es tan bello, tan lindo. Me gusta muchísimo tu cuenta y no es sencillo que yo quede fascinada con algunas cuentas, pero me parece un servicio maravilloso. Contanos un poco quién sos y qué haces. Gracias, Lili, por palabras tan bellas. Pues bueno, les cuento lo más importante para mí. Soy esposa, soy mamá de 4 hijas. Eh, Mi primera carrera fue administración de empresas, pero me di cuenta bien rápido que lo mío en realidad era la educación. Así que desde entonces comencé a formarme, saqué una maestría en asesoramiento familiar, después una en matrimonio y familia. Y últimamente mi pasión dominante es la disciplina positiva porque me cambió la vida. Ya más adelantito les voy a Así contar es. por qué, sí. Y estoy sacando ahorita una maestría en counseling adleriano, que es Adler, es de donde surge toda la disciplina positiva, ¿no? Entonces me quise ir a la raíz para realmente profundizar y ver de dónde es que venía todo esto. Así que súper resumidas cuentas, Efectivamente, aquí estoy. efectivamente, y la verdad es que la vida no tiene casualidades, ambas venimos de las ciencias duras, de los números, y realmente de venir acompañar a tantos padres y que los padres también nos enseñen a nosotros, porque ellos son grandes maestros, los docentes, las madres, los padres, son grandes maestros porque desde sus inquietudes, sus preguntas, sus experiencias, nos enseñan muchísimo, muchísimo. Coincidirás conmigo en que nosotras somos aprendices permanentes, entonces nos encanta ver cuánto nos pueden enseñar, mucho más de lo que nosotros podemos compartir con ellos, ¿eh? Mucho más. Totalmente. Somos aprendices continuas, o sea, y esto es bien importante lo que acabas de decir, y que nos equivocamos constantemente, ¿no? Es Tal decir, cual, tal cual, así es como tal se cual. aprende. Ujú. Vane, como dicen los españoles, vamos a entrarle al trapo, así como el Dale. toro le entra el trapo. Y quiero que me cuentes cómo conociste la disciplina positiva. Fíjate que hace un poco más de 4 años yo había comenzado, siempre había comenzado como a indagar distintos métodos educativos para mejorar con mis hijas, ¿no? Eh, entonces, hace más o menos 3 años viene Gina Graham al país, estoy segura que tú ya conoces a Gina, a Sí. hacer una certificación en disciplina positiva. Entonces, cuando yo vi eso, recuerdo que me lo mandó una amiga muy querida, la notificación, yo dije, esto es lo mío. Lo cómico es que yo iba con la idea de que iba a aprender algo nuevo para que mis hijas cambiasen, ¿ves? Pero Ujú. cuando yo voy a esa certificación y entro a una dinámica, a un ejercicio en particular y me doy cuenta que la que tenía que cambiar primero era yo, ahí ya no hubo vuelta atrás, Lili. O sea, ya no hubo vuelta, Qué, me golpeó muy fuerte, muy fuerte. qué impresionante. ¿Y recuerdas el ejercicio?
Sí, este ejercicio se llama la jungla. Es un ejercicio, es una dinámica que se hace en las certificaciones y también en los talleres de padres. Es un ejercicio a donde ponen a los papás, ¿sí? Papá o mamá arriba de una silla. Entonces uno de niño está abajo como para marcar la diferencia en la que un niño pequeño ve a su padre o a su madre. Y recuerdo que Ujú. Gina dijo, por favor, para este ejercicio, alguien que está bien emocionalmente, que no tenga ningún problema, necesitamos dos niños que participen. Yo levanté la mano porque yo me siento súper bien. Entonces, lo que tenías que hacer era pararte ahí, ¿m? Y escuchar lo que tu mamá o tu papá tenían que decirte, ¿no? Y tú con la mentalidad de soy un niño, ¿verdad? Solamente soy un niño y quiero pertenecer, así como todos los niños quieren pertenecer en su familia. Así Después de es. cuando llegué a la segunda mamá se volteó y me ignoró. Y yo ahí me corté, Lili, me corté, empecé a llorar porque me di cuenta que era un patrón mío con mis hijas y yo nunca lo había realizado, ¿ves? Entonces, eso me golpeó, me tuve que componer porque eran dos rondas, entonces tuve que seguir y después la segunda ronda. Y Impresionante. impresionante. Entonces, ya después, eso tú lo vas, o sea, lo platicas, ¿no? Que cómo te sentiste, qué pensaste, qué decidiste, como en tu papel de niña. Y después viene la mamá con la respuesta desde un foco de disciplina positiva. Entonces, ahí ves la diferencia. Se puede decir lo mismo de distinta forma. Entonces, para mí en ese momento ya no hubo vuelta atrás y yo dije, Dios mío, tengo que cambiar. O sea, a ver, otra vez, hacías de niñita y tus madres estaban altísimas y Sí, el primer patrón, ¿cuál era? el El primer primer patrón, el primer patrón no me acuerdo, creo que mi mamá me regañó por algo, mi mamá ficticia me regañó por algo, así como uno hace, ¿no? Niña, ya te he dicho que no hagas tal cosa, muy enojada. Pero el segundo fue mi mamá que se voltea y me ignora, o sea, me ve y como de no. indiferencia total, una mamá indiferente. Mm. Exacto. Y esa era yo, Eh, muchas veces. Impresionante, Sí. impresionante. Y para comenzar desde el principio, como aprendiz total, ¿de qué hablamos cuando hablamos de disciplina positiva? A ver, te voy a contar un poquito de dónde surge la disciplina positiva, ¿no? Como para que nos ubiquemos un poquito mejor. Eh, Pues bueno, quien realmente inicia con la disciplina positiva es este psiquiatra vienés que se llama Alfred Adler. Él Sí, comienza, ¿sí? Él comienza y él se da cuenta de una premisa muy importante y que sin embargo nosotros pasamos por alto y es que todos somos dignos de respeto porque poseemos dignidad humana, ¿sí? Y entonces él decía, los niños también se merecen respeto, ¿no? Lo que pasa es que a veces como padres se nos olvida tratarlos con respeto porque los vemos tan chiquitos. ¿M? Entonces, así es. Alfred Adler es quien inicia. Luego viene su precursor, que es Rudolf Dreikurs, ¿sí? Entonces, ellos inician con todo este movimiento. La psicología de Adler se llama psicología individual, pero no se llama psicología individual porque es una psicología egoísta, no, sino que al No. contrario se llama individual porque envuelve a toda la persona, todas sus dimensiones, ¿no? La Ujú. espiritual, la mental, la física, todo. Es una psicología que envuelve a toda la persona. Entonces, pasa que en los años 1980, ya en este siglo, Alfred del siglo, perdón, del siglo pasado, Alfred del antepasado, Jane Nelson y Lynn Lott estaban estudiando su doctorado, que estaban en la universidad, ambas eran mamás, y entran a una clase de psicología adleriana. Entonces, cuando ellas descubren la psicología adleriana, dicen, les cambió la vida también. Entonces empiezan a hacer talleres reuniendo a padres de familia en sus casas, ¿sí? De una forma muy amigable, muy cercana, y empiezan ellas a enseñarles los principios de la teoría adleriana. Publican un libro que es el de disciplinas positivas que tenemos ahora, el tradicional, y entonces así es como esto se va regando, al punto que hoy ya está la Sociedad de Disciplina Positiva y Disciplina Positiva ha llegado a más ya de 80 países, ¿no? Entonces, Es eso, hay,
eso me impacta. Y además ocupas un lugar importante en tu país dentro de la disciplina positiva. A ver, No, lo que pasa es que me acaban de nombrar directora dentro del board, dentro de la sí, Asociación de Disciplina Positiva, entonces ahorita también sí. estoy colaborando como directora. Es un puesto de colaboración, Lili, eso es. Sí, 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 sí. Sí. Quiero decirles también, además de El Salvador, que aquí en Argentina también tenemos una encantadora total que en algún momento voy a conversar con ella, que hace disciplina positiva también y que representa la asociación, ¿cierto? Sí. Eh, pero qué lindo es escucharte con tanta ternura, con esa tonada, explicando las raíces de la disciplina positiva. Sabes que yo en nuestros libros, Aprender a Amar, que son libros de educación afectivo-sexual, se nos ocurrió explicar la dignidad humana a niñitos de 3 años. Ujú. Entonces nos pareció que era posible y pertinente explicarle a los niños desde la más tierna infancia que son dignos. ¿Mm? Claro, Entonces, por eso merecedores de todo respeto. Y es exacto. impresionante cómo en el kinder entienden inmediatamente y ellos repiten, no me podés empujar porque soy digno, no pueden abusar de mí porque soy digno, no me pueden faltar el respeto porque soy digno. O sea, ellos lo usan con total naturalidad, ¿no? Entonces, me encanta tu inglés. ¿En qué momento conociste a Jane Nielsen? Que para mí despierta una admiración total porque ha hecho mucho por la educación de tantos niños y tantas niñitas y tantos adolescentes. Totalmente, totalmente. Fíjate que a Jane la conocí hace un poco más de 2 años en un think tank en Perú. Los think tanks son estas reuniones, antes de pandemia se tenían anualmente, a donde se reúnen todas las personas que están interesadas en disciplina positiva. Entonces, un día previo hay unas conferencias y después el think tank son 2 días más que de muchísimas clases diversas, ¿no? Y muchísimas actividades, son alegrísimos. Entonces ahí yo conocí a Jane el día, no, mentira, me fui a una clase todavía previa, o sea, más antes que se llamaba, era la primera vez que hacían este curso, el arte de facilitar la disciplina positiva. Entonces Jane era una de las maestras. Y me recuerdo que me impactó muchísimo porque yo expuse un caso que tuve un participante en un taller, ¿sí? Que me dejó con la boca abierta por algo que me comentó. Entonces, cuando yo lo comenté en el grupo de trabajo, Jane, fíjate, Jane su respuesta fue, no sé qué responderte porque me ha sorprendido con la respuesta de este papá. Sin embargo, pienso que a lo mejor funcionaría si le dijeras esto. Entonces, ella era una más, ¿sí? Una más dentro de los que estábamos ahí. Entonces, para mí, ver que ella, que ha fundado esto, que ha trabajado durante años, que ha dedicado su vida a eso, me haya dicho, no, o sea, me dejaste helada, no sé qué decirte, pero pienso que esto puede funcionar, fue una gran lección para mí, porque dije, en realidad nos estamos haciendo constantemente, es decir, nunca vamos a Exacto, estar terminados. Ujú, ujú. exacto, con la humildad de los grandes, ¿no? Exacto, eso, Con la humildad, sí, su sí, 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 humildad, sí, su deseo de seguir aprendiendo siempre. Recuerdo que en sí, el think tank ella se sentaba atrás, no se sentaba enfrente, o sea, ¿cómo te explico? Entonces, eso enseña más que cualquier cosa, ¿no? Más que cualquier. sí, Entonces, sí, sí, ahí fue sí. cuando, esa fue la primera vez que yo la vi, sí, Sí, y sí, sí. Y me además encantó. de entender que los grandes maestros son humildes, Ujú. eh, ¿qué es lo primero que te impactó, así como experiencia práctica para transmitirle a las madres y a los padres de la disciplina positiva? O sea, la primera transformación, ya la contaste, que es que una mamá jamás puede responder con indiferencia a su hijo, Ujú, jamás ujú, ante un hijito que le está hablando se puede dar vuelta como si no lo estuviera escuchando, ujú, ujú. porque la indiferencia no le lleva a ninguna parte. Eso fue tu primer aprendizaje.
¿Y qué fue lo que más te impactó como concepto para llevarle operativamente un ejemplo de la vida cotidiana a las madres, a los padres que quieren criar con este perfil, con este respeto a la dignidad de sus hijos? Ujú. La necesidad de educar con amabilidad y firmeza, Lili. Entonces, Ujú, si querés te lo explico porque es un principio y a la vez es una herramienta de disciplina positiva. Entonces, porque muchas veces, como, bueno, yo, ¿no? Yo caía mucho más en la firmeza y muy poco en la amabilidad, ¿no? Mi estilo educativo era totalmente autoritario. Entonces, sí. descubrir que puede haber un balance, que no es fácil, ¿no? No es fácil, pero que puede haber un balance entre ser amables y firmes al mismo tiempo y que te expliquen cómo hacerlo, para mí eso fue súper enriquecedor porque yo honestamente no tenía la más mínima idea de cómo hacerlo. Entonces, la amabilidad, ¿qué es? Es el respeto con el que uno trata a sus hijos, esa es la amabilidad. Pero dentro de la amabilidad también va el no rescatar, el no sobreproteger, es decir, no hacer cosas por el niño que el niño puede hacer por sí solo, porque eso es Mm, irrespetuoso, le estás coartando sus habilidades, ¿sí? Y que descubra para lo que es capaz. Entonces, una cosa es la amabilidad y otra cosa es la firmeza, que la firmeza es el respeto que tú esperas de tu hijo hacia ti. Entonces, cuando yo ujú. descubrí que sí se puede, aunque obviamente me costó muchísimo al principio, pero venía como golpeada, decimos aquí, o sea, estaba como sumamente sensibilizada, no me costó tanto, pero descubrir que sí se puede educar con amabilidad y firmeza ha sido de las cosas que más me ha marcado. Y lo siguiente te diría es que los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje. ¿Mm? Porque no sé Mm, si en tu país, pero al menos acá, eh, cometer un error, ¿sí? Es así como, ¡ah! Como la muerte, o sea, cometiste un error, qué barbaridad, ¿cómo pudiste hacerlo, no? Pero cuando sí. aprendes que de los errores se puede aprender y de que gracias a los errores nos convertimos en mejores personas, Ujú. para mí fue un cambio de foco total, total, total. Entonces, si me decía dos cosas, hay muchísimas, pero te diría que esas dos. Ujú. ¿Y cómo se puede ser amable en medio de un berrinche, una pataleta, o cuando un adolescente ha hecho una transgresión importante, por ejemplo, vuelve a casa alcoholizado? ¿Se puede ser amable? Se puede y se debe. Entonces, mira, lo Mm, primero es no tratar de resolver las cosas en el momento, ¿sí? O sea, uno tiene que tener mucho conocimiento de uno mismo. ¿Mm? ¿Por qué? mm, Porque nosotros somos los correguladores de nuestros hijos, es decir, nuestros hijos aprenden con nuestro ejemplo y esto es muy difícil de aceptar, sí, porque implica una gran responsabilidad para nosotros como padres, como madres, es ujú. decir, educar no es fácil, es sumamente difícil, ¿no? Sí. Entonces, si estamos enojados, yo te diría, primero, ese no es el momento de resolver el problema, porque no lo vas a resolver. Cuando estás enojado no puedes ni pensar, al contrario, humillar, puedes agredir, puedes decir cosas que después te vas a arrepentir. En ese momento, uno enfriarse, ¿sí? Emocionalmente enfriarse. Y ya cuando estás frío, entonces tratar de abordar la situación, pero ya con el cerebro más integrado, decimos en disciplina positiva. Eh, Ujú, entonces, regresando a tu pregunta original, ante un berrinche, creo que es súper importante comprender que a la edad que se dan los berrinches, entre los 2, 4 años, puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, el cerebro del niño está pasando por conexiones muy importantes, ¿sí? Muy necesarias para su desarrollo. Entonces, ujú, en un berrinche, un niño no está pensando. La corteza prefrontal, ¿sí? Que es esta parte de acá, se termina de desarrollar a los 25 años de edad. Entonces, ¿qué pasa durante un berrinche? Hay un destape emocional tremendo. Yo les digo a los papás en los ujú, talleres, a las mamás, es como cuando un volcán hace erupción, o sea, tú no podés detener esa erupción, la tenés que dejar que salga. Entonces, igual ante un ujú. berrinche de un niño, tú estás ahí, ¿sí? Lo podés acompañar, puedes estar cerca para evitar que se golpee, que se haga daño, y ya cuando se tranquilice, entonces tú lo puedes abrazar, lo puedes acoger, lo puedes contener con un abrazo. Y ya cuando Ujú. esté más tranquilo, tú le puedes explicar, decir cosas como, comprendo que tú querías ese chocolate ahorita. Lo siento,
los chocolates se comen después de comida, o sea, después de almuerzo o después de cena, ¿ves? Pero ese es como brevemente explicado el orden en un berrinche. Yo sé que es difícil, ¿no? Mm. Porque en el momento queremos que se callen, queremos que dejen de gritar, pero no se puede, o sea, hay que dejar, y nuestro papel es de acompañamiento, ¿sí? De Ujú. acompañamiento, tampoco de dejar pasar, pero de acompañamiento. Y con respecto al adolescente, es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que cambian de tamaño y de edad, pero es exactamente lo mismo. Es decir, los adolescentes están pasando por una etapa de desarrollo impresionante, ¿no? En su cerebro, en las que también se están haciendo miles de conexiones neuronales nuevas, muchísimas Ujú. sinapsis. Hay un libro, Así es, aprovechando de esto, que me gustaría recomendar, que es este libro de Daniel Siegel, que se llama Tormenta sí, Cerebral. ¿Mm? totalmente, Entonces, ¿verdad? Entonces, él te explica sí, que hay mucha malconcepción en la adolescencia, porque el adolescente no es solo cambio no es hormonal, o sea, no son, sino que hay mucho cambio a nivel neuronal. Entonces, ¿qué sí. es lo nuestro? Acompañarles igual. Yo creo que es bien importante saber que la adolescencia no te define en la vida, lo que tú sos de adolescente no es lo que vas a ser de adulto. Sin Tal embargo, es cual. una etapa que hay que atravesar y nosotros como mamás, como papás, tenemos que acompañarles, pero desde nuestra calma, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que no nos involucremos emocionalmente. Entonces, si un adolescente te tira la puerta, ¿mm? Si uno está Ujú. enojado, ¿qué es lo que hace? Abrís, gritás, le decís cosas horribles y después te vas. Sí, ¿Has resuelto algo? No has resuelto nada, has hecho peor la situación. ¿Qué sería lo sí. mejor? Decir, bueno, veo que estás enojado, me voy a retirar para que ambos nos enfriemos, porque si no yo corro el Ujú. riesgo de faltarte el respeto y cuando ambos estemos fríos vamos a platicar de esto y lo vamos a tratar de resolver. Entonces regresás, pero ya de una forma más asertiva, o sea, con el cerebro ya totalmente en forma, ¿no? No como antes, En que antes forma. podías. Ujú, ujú. Sí, Vane, ¿y cómo hace una mamá? Porque, claro, estamos hablando aquí con esta serenidad y parecemos tan pacíficas y realmente con mucho esfuerzo, porque la serenidad es una virtud que se gana y se practica, se ejercita como un atleta, no es algo que nos atraviesa como un rayo. Les quiero recordar a todos los que están por aquí que entre las dos tenemos 15 hijos, 15, ni uno ni dos, entre las dos tenemos 15 hijos, o sea que hemos atravesado la experiencia de la crianza y el acompañamiento en la adolescencia. ¿Cómo hace una mamá que, por así decirlo, en un lenguaje cotidiano es muy nerviosa, carece de serenidad, se altera enseguida, se desregula emocionalmente de manera muy sencilla? ¿Cómo hace una mamá para lograr esa calma de poder esperar, de poder posponer ese deseo irrefrenable, de solucionar todo como si matara una mosca que se le posa en la nariz y de querer la solución ya y que le parece que con un gran reto, un gran enojo, una gran conmoción va a resolver la educación completa de su hijo? ¿Cómo hace una ujú. mamá que no tiene el carácter suficiente como para tener soberanía sobre sí misma? Muy buena pregunta y muy difícil a la vez, Lili, porque si no te, o sea, lo primero es uno realizar, ¿no? Que uno tiene que controlarse, ¿m? Porque Ujú. cuando tú ya lo realizas, decís, ok, voy a poner los medios que hagan falta para tratar de conocerme un poquito más, tenerme paciencia, aceptarme y tratar de cambiar. Sin embargo, hay algo que creo que se nos olvida mucho a las mamás. Entonces, y digo mamá porque tú me preguntaste por mamá, pero en realidad es parejo Sí, para papá y mamá. Y obviamente. es el tema del autocuidado. Entonces, ¿qué quiere decir esto de autocuidado? Ujú, Autocuidado es el cuidado que uno tiene hacia uno mismo con el fin de cuidar ujú, bien a los demás. Entonces, te lo voy a poner con ejemplos. Por ejemplo, ujú, eh, todos tenemos una ventana de tolerancia emocional, ¿no? ujú, Y hay cosas que cuando las muchas cosas se van acumulando a lo largo del día,
puede ser que esa ventana rebalse. ¿M? Sí. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos permite que esa ventana no rebalse? Cuando nosotros tenemos una rutina de autocuidado. Entonces, dentro de esta rutina de autocuidado, pueden haber, por ejemplo, las cosas que tú descubrís que te ayudan a ti a manejar el estrés. Entonces, hacer Ujú, un poco de ejercicio, cada quien sabrá cuánto, qué tipo, la duración, la cantidad durante la semana. Puede ser leer un buen libro, puede ser ver una serie de televisión que no te requiere concentrarte, sino que, o sea, una serie que no tengas que meter la cabeza, ¿no? Puede ser tomarte un café en una silla especial que a ti te guste a las 6:30 de la mañana o a las 5 que todo está en silencio. Puede ser, no lo sé, cada quien sabrá. Lo importante es ujú, que tengamos esa rutina de autocuidado, porque es ujú, responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, si tenemos esa rutina de autocuidado, nuestro organismo, nosotras vamos a estar mejor cuidadas, ¿sí? Para cuidar a los nuestros. Pero esto se nos ujú, olvida, ¿sabes? Y muchas veces se ujú, confunde con egoísmo. Y no es egoísmo. O sea, yo no estoy hablando de ir 3 horas al gimnasio, ¿no? De ujú. asolearme 2 horas todos los días. Nadie tiene tiempo para eso, ¿no? Pero sí estoy hablando de, si puedes ir 1 hora al gimnasio, a lo mejor 3 veces por semana, porque eso lo necesita tu organismo para Exacto. regularte tú, para manejar tu estrés. Y entonces así de esa forma, tú vas a ser la mamá o el papá que tus hijos necesitan, porque esto es lo que queremos, ¿no? Ujú. Para eso tenemos que conocernos a fondo, ¿no? Yo conocí una mamá, bueno, mis amigos saben muy bien, porque lo he repetido muchas veces, mi abuela, la hora en donde hay que preparar a los niñitos, los baños, el cambiarlos, el hecho de que las tareas y los útiles estén preparados para el otro día, darles de cenar, acostarlos, el cuento de la noche, que se laven los dientes, etcétera, etcétera. Mi abuela le llamaba la hora de Herodes, porque es cuando ya las mamás y los papás estamos totalmente desgastados y queremos matar a todos los niños, ¿no? Porque ya nosotros no damos más. Sí, Sin embargo, ellos nos están mirando con un afán, nos están mirando, sacaron platea preferencial, están sentados en la primera fila del teatro y están esperando ver cómo nosotros reaccionamos a un momento que a veces para ellos es de mucho cansancio también, pero en otros casos es muy ilusionante, que es encontrarse un ratito con su mamá y con su papá, y hay que ver en qué condiciones estamos nosotros. Entonces, a ver, muchas veces nos sirve el tiempo fuera para nosotros, salirnos de escena si nos ponemos nerviosas o nerviosos, y volver revestido de gloria. O sea, retirarnos y volver. En otros casos, yo tenía una mamá que a las 6 de la tarde salía a correr 15 minutos, media hora, porque a ella le hacía mucho bien desgastar esa energía que parece una energía interna nociva, que es mezcla de cansancio, ansiedad, estrés. Otra mamá que se daba un largo baño, una larga ducha, antes de entrar esa hora fatídica. Y entonces ella sentía que al bañarse con agua casi fría, es como que le iba limpiando la cabeza, su cuerpo, de eso que uno trae, esa carga tremenda que trae por el día, por llevar un día agitado. O sea, efectivamente no es nada sencillo ser mamá y ser papá, es un esfuerzo muy grande en donde ponemos todo lo que Edith Stein decía, donde integramos nuestra personalidad y ponemos el cuerpo, la inteligencia, la afectividad, la voluntad y la espiritualidad, todo dispuesto para dar nuestra vida por los hijos. Y una pregunta más, ¿has seguido teniendo encuentros con Jane Nielsen, con la disciplina positiva? sí, mira Lili, solo una cosa, tú me escuchas bien, que vi por ahí un comentario que a veces, Perfecto, ok, te escucho perfecto. ok. Fíjate que sí, el año pasado durante la pandemia tuve la oportunidad de entrevistar a Jane.
Y fue comiquísimo porque hicimos la entrevista 2 veces, o sea, para que veas cómo es ella. Hicimos la entrevista 2 veces porque la primera, o sea, yo estaba feliz, me acuerdo que era el día de mi cumpleaños. Entonces la entrevisté, pero yo no había escuchado que un perro estaba ladrando afuera fuerte. Y después ella me dijo, me ha gustado tanto la entrevista que me gustaría usarla para el think tank que va a ser virtual. Entonces yo así me quedé así como, Impresionante. wow, sí. Pero me dicen que se oye mucho el perro. Entonces, ¿te importaría que la volvamos a hacer? Imagínate. Entonces, volvimos a hacer esa entrevista, ¿no? Y esa se pasó, me acuerdo ahí. Y después eh, le entrevisté este último año, ¿cuándo fue? Sí, este año, porque hicimos un congreso a nivel latinoamericano de disciplina positiva. Entonces le dije, Jane, yo quiero que tú seas la principal speaker y que nos contes la historia. Entonces ella cuenta la historia de cómo comenzó. Esto que yo te conté al principio, ella misma lo cuenta ahí, ¿no? Y creo que y la entrevisté, participó con nosotros en una clase súper linda también acerca de hablando de disciplina positiva a un grupo de madres a las que le estábamos dando un tipo coaching los lunes, ¿no? Que vamos a volver a darlo este otro año junto a Ceci Palavecino, que vos conoces. Sí, Entonces, sí. entonces Jane súper linda participó, ¿sí? Y entonces ella iba contestando, ella iba contestando en inglés, yo hacía la traducción y las mamás la iban escuchando. Entonces, sí, he tenido oportunidad. No la he vuelto a ver desde Perú por la pandemia. Espero este año lograrla ver en físico de nuevo, ¿no? Sí, sí, Genial, la verdad que es una experiencia maravillosa que te ha marcado, ¿no? Te ha marcado la vida. totalmente. Impresionante. Y te voy a hacer una pregunta íntima. Yo digo siempre que en los hogares hay que saber manejar la economía del conflicto, ya que venimos los dos de ciencias duras, de números. Yo también he tenido mis años de estudiar economía. Yo siempre digo que hay que saber manejar la economía del conflicto para no poner en conflicto momentos tan importantes como la mesa. ¿Has podido cambiar el clima de tu hogar a través del aprendizaje de la disciplina positiva? Porque yo confío en que madres y padres pueden adquirir como una segunda naturaleza aprendiendo por goteo. Sí, totalmente. Es que ¿sabes qué pasa? Una vez te sumergís en la disciplina positiva, te das cuenta que el primero que tiene que cambiar es uno. Por eso Ujú, se convierte en tu filosofía de vida. O sea, sos tú vas marcando el ritmo, ¿no? ujú, Entonces, por supuesto que te lograrás cambiar el clima. O sea, aprendes a escuchar más, que es una de las cosas que yo aprendí, ujú, escuchar, o sea, cosas tan sencillas como escuchar, que uno cree que ujú, escucha, pero no escucha, ¿no? ujú. Validar las emociones de tus hijos, ¿verdad? Eh, eh, buscar soluciones, ¿sí? Que se den cuenta, al igual que uno, que los errores son oportunidades de aprendizaje. Eh, o sea, han sido miles de cosas. Es decir, ¿y sabes qué, Lili? Apreciar cada pequeño momento que estás con ellos. Esto de agradecer y apreciar. Hay una herramienta súper linda en disciplina positiva que se llama juntas familiares. Entonces, indistintamente que hagas toda la herramienta, ¿verdad? Que la lleves a cabo completa, se empieza con agradecimientos o con aprecios. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que constantemente corregimos y nos enfocamos en lo que no hacen, pero pocas veces agradecemos y apreciamos lo que sí han hecho. Entonces, cosas como, por ejemplo, te agradezco que hayas llevado tu plato a la cocina, o me encanta cuando me saludas con un beso de buenos días. Qué rico verte en las mañanas, ¿sí? O sea, esas cosas que antes yo pasaba por alto y no hacía, entonces totalmente que van marcando un clima distinto en tu casa, ¿no? Entonces lo vas viendo por las interacciones de tus hijos, se te acercan más a besarte, o de repente estoy aquí en el estudio trabajando y me dicen, solo vengo a decirte hola y a darte un beso. Entonces, claro, no es que sea de todos los días, tampoco quiero dar la imagen incorrecta. Y puede ser que la que me diga, vengo a darte un beso, hace media hora ya está enojada conmigo, ¿no? Es decir, es así.
pero ya no, o sea, exacto. ¿verdad? Pero ya no te involucras emocional y no te quedas como estancado en eso, sino que es como dejar, o sea, dejar pasar. ¿Por qué? Porque son adolescentes, las estoy acompañando y vamos juntas en esto. Entonces, es totalmente que cambias el clima, muchísimo, muchísimo. Vane, Emi, además de muchísimos comentarios preciosos sobre lo que nos vas explicando, muchísimos comentarios lindísimos de gente tan querida, eh, quieren que nos recomiendes una lista de libros para leer. Ok, entonces, mira, yo comenzaría con el básico que se llama así, Disciplina Positiva de Jane Nelson. Ahorita todos estos libros están en Amazon. Los sacaron Ujú. porque gracias a la pandemia todas las certificaciones que antes se hacían de manera vivencial hoy se hacen virtuales. Entonces tú puedes comprar los libros a un precio muy módico. Ese libro cuesta Buenísimo. $9.99, ¿sí? Por si te Nada. gusta, sí, por si te gusta leer. O sea, es difícil, yo sé, para muchos a lo mejor leer virtual, pero todos están en Kindle ahora, ¿sí? Kindle es una Ujú. aplicación que tú solamente descargas. Luego, Sí, sí. si tenés niños pequeños de 0 a 6 años, está Disciplina Positiva para preescolares, que sería Ujú. otro libro. Luego está Disciplina Positiva para adolescentes, que es otro libro de disciplina positiva. Luego yo te recomendaría toda la serie de Daniel Siegel. Daniel Siegel es este neuropsiquiatra, tú lo conoces, ¿sí? Sí, sí, sí. Él, él se ha dedicado al estudio del cerebro, entonces él tiene el cerebro del niño, este que se llama en inglés, que no sé la traducción en español, que se llama The Yes Brain, que tendría que ser como la mente positiva, ¿no? El Sí. último que él ha sacado, que es una belleza, que se llama The Power of Showing Up, que es el poder de estar presente. Me imagino que algo así me vas a Maravilloso. traducir. Entonces, Sí, eso y Tormenta Cerebral también de Daniel Siegel, que son, o sí. sea, y son bien amenos porque, o sea, por ejemplo, él te va mezclando vivencias de su vida cotidiana con hechos científicos. Entonces, tú no te aburrís, o sea, tú decís, "Ah, si este hombre, o sea, le ha pasado, lo ha logrado resolver, él como psiquiatra, neuropsiquiatra te va explicando, entonces, cuando uno cambia la mirada, Lili, aprendes a tener una mirada más compasiva hacia tus hijos y decir, Dios mío, si esta niña, o sea, esta niña está alterada neuronalmente, no se lo vas a decir así, ¿no? Pero decir, Exactamente, exactamente. entonces ya la mirada, Allí, ajá, perdón, Vane, allí acabo de escribir el apellido del autor porque gracias. muchos no sabían cómo buscarlo. Efectivamente, y además hay unos cuadernos prácticos para padres de niños pequeños con realmente herramientas y recursos muy concretos porque no se trata aquí de quedarnos en la teoría, sino que realmente es ir a la práctica. Me explicaste algunas cuestiones de eh, amabilidad, de apostar a lo positivo, de comentarios positivos en casa. Eh, ¿Cómo traducirías la firmeza? Por ejemplo, cuando un hijo no quiere estudiar, cuando un hijo no se quiere ir a acostar, cuando se quiere llevar el móvil a su cuarto o a dormir con el móvil y a quedarse hasta altas horas. O sea, ¿cómo traducirías en disciplina positiva aspectos de firmeza que por supuesto tenemos que seguir conduciendo la barca, ¿no? Mira, es difícil y cada uno creo que se va abordando de forma distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño pequeño que no se quiere ir a acostar, pues, ¿qué haces? ¿Lo agarras? Fíjate que esa fue una pregunta que le hicieron a Jane Nelson en esta clase que te digo que dimos para mamás. Entonces, ella lo dijo, pues, simplemente lo agarras y lo llevas a la cama con amabilidad y firmeza. Es decir, le decís, es hora de irte a acostar, lo llevas a la cama. Pero si no se quiere ir a acostar, te repito, agarras a tu hijo con amabilidad, sin levantar la voz, y lo llevas a la cama. Le decís, es hora de irse a acostar. Eso es la Mm, amabilidad y firmeza, ¿no? O sea, esa mm, constancia. Lo que pasa es que aquí quienes tenemos que ser fuertes con nosotros mismos para mantener ambos equilibrios somos nosotros, ¿sí? Porque da la, exacto.
a la tercera o a la segunda vez ya decís, Dios mío, quiero ahorcar a este muchachito. No sé cómo dice en Sí, Argentina. sí, 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 sí. Muchas veces en el consultorio, algunas madres y padres me dicen, no se quiere, es que no se quiere bañar. Ujú. Entonces, ¿cómo se hace para bañarlo? Y muchas veces me surge a mí pues bañándolo, o sea, es tan simple como eso. Pero, a ver, hay que darle varias opciones, pero opciones que nos vayan a conducir a un mismo resultado. O sea, ¿cómo te querés bañar? ¿Con la ducha, con la bañera medio llena? ¿Vas a llevar juguetes? ¿Vas a llevar libros? O sea, darle 3 o 4 opciones para que sienta la libertad, pero que nos puedan conducir a un mismo resultado, en donde el resultado sea inexorable. Se Exacto, va a bañar de todas las maneras, ¿no? Aquí exacto. Melissa me dice que es un tema el baño en todas las edades, porque vuelve a ser un tema en un momento de la etapa adolescente, efectivamente. Sí, Pero ¿notaste, Vane, que cuando no sabías de disciplina positiva, sin querer caías en la culpa, en la manipulación, en la vergüenza, que son lugares en donde caemos los padres, en el dolor? sí, fíjate que yo era como un péndulo, ¿ves? O sea, Mm, regañaba muy fuerte a veces, ¿no? O mm, gritaba, a veces ofendía, ¿no? Decía cosas mm, hirientes. Y después me mm, sentía tan mal, tan mal, tan mal de mm, haberlo hecho. Entonces, ¿qué pasaba? Que me iba al otro extremo, ¿m? De mm. complacer en todo lo que quisiera, eh, de pedir perdón muchísimas veces. No digo que esté mal que pedir perdón, hay que hacerlo, Sí, ¿no? Pero sí. pedir perdón muchísimas veces y ese sentimiento del que no podés como salir flotando, porque si Dios mío, soy la peor mamá, daba todo lo que me pedían y entonces después me iba de nuevo al otro extremo, ¿ves? Entonces, Ujú. eh, obviamente no es beneficioso, sí, 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 me pasaba totalmente. Sí, 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 sí. O sea, los padres somos capaces de manipular cuando no sabemos atravesar una situación positivamente. Somos capaces de hacerlo. De hecho, estamos en las puertas de que en donde muchos padres caen en el chantaje navideño, ¿no? Ay, sí, sí, y sabes que la manipulación es durísima, cosas como decir, si no haces esto, mami se va a poner triste, o por tu culpa mami se enoja. Cuando tú comprendes que como adulto tú sos el responsable de tus emociones, ¿sí? Que tú sos la que tenés que aprenderte a controlar, tú te das cuenta que tú no Ujú. le podés estar diciendo a tu hijo eso. Tú te enojas, uno se enoja porque uno no es capaz de controlarse, Lili. Y eso Exactamente, es duro de aceptar. Entonces, exact- por supuesto, el chantaje ahorita de Navidad, totalmente. Si no te portas bien, no te va a traer regalos el niño Dios o Santa Claus, dependiendo, o sea, las tradiciones de cada quien, ¿no? Si no te acostas a tal hora, le voy a decir a Santa. Es decir, ¿ves? ¿Y qué va a pasar cuando ya pase la época navideña? Entonces, exact- ¿verdad? Ya no hay Santa, ya no hay niño Dios. Entonces, eso tiene que ser una constante. Y para esto, mira, creo que hay como 3 cosas que ayudan mucho. Uno son las rutinas, establecer rutinas para ayudarse con Ujú, eso. Luego que tú lo dijiste, las opciones limitadas dentro de un marco que tú como mamá te sientas tranquila, ¿sí? O sea, que tú te ujú, sientas tranquila. Y establecer reglas en casa. Muchas veces nos ujú. quejamos, pero nuestros hijos no saben qué esperamos de ellos, Lili. Es decir, Exacto. ¿no? ¿Cuáles son los límites y reglas en tu casa? Entonces, a los papás, a las mamás que nos están escuchando, yo les invitara que se sienten, esto es de meter cabeza, ¿no? Se sentaran, Ujú, metieran cabeza y, ok, estas son las reglas en casa. Muchos sí, ujú, pocos no, pero estas son las reglas. Y a medida que nuestros ujú, hijos van creciendo, hay que involucrarlos. No para que ellos tomen las decisiones, pero sí para escucharlos. Y puede ser que alguna decisión sí nosotros la flexibilicemos porque digan, o sea, este niño tiene 17 años y yo pretendo que se siga acostando a las 8 de la noche.
no puede ser, ¿no? Entonces, Exacto. también tenemos que escuchar, ¿no? También tenemos que ser flexibles. Entonces, sí te diría que esas cosas son súper importantes en tu hogar para que las cosas vayan marchando. Y tenerse mucha paciencia en uno mismo porque esto no es fácil, o sea, no es fácil. Hay días en los que te van a salir bien, hay días en los que te van a salir súper mal. ¿Mm? Exactamente. Entonces, lo que me fascina saber, Vane, porque te he preguntado si antes eras distinta, de hecho yo misma era distinta, llegué a hacer muchos desastres y entonces comprobamos que somos capaces de todos los errores y todos los horrores, lo comprobamos como mamá. De hecho, alguna que otra vez, alguno de mis hijos dice, si yo contara, termina tu carrera. Si yo contara algunas cosas que viví de pequeñito, termina tu carrera. Porque bueno, somos capaces de todos los errores y todos los horrores, y para eso podemos pedir perdón y para eso podemos seguir aprendiendo. Pero me contaste que hacías las cosas de muy distinto modo hasta que la disciplina positiva transformó tu vida. Me contaste que aprendiste recursos, me contaste que te descubriste en una posición, en un patrón que repetías mucho con tus hijos. Muchas veces uno encuentra patrones que nuestros padres actuaban con nosotros mismos y ahí hay que salir a curar las heridas de la infancia, Tal cual. porque no es que somos malas madres, hay hay un portal que se llama, una cuenta que se llama Malas Madres, que es Sí. buenísima, de España. No es que somos malas madres porque queremos ser malas madres, yo creo que todas tenemos muy buenas intenciones, pero muchas veces caemos en repetir o refractar aquel estilo de crianza que hemos recibido nosotros de pequeñitos. Por eso hay un libro precioso, un libro inglés que se llama ¿A dónde aprendiste a comportarte así? Ujú. ¿A dónde aprendiste a comportarte así? Y que justamente hemos aprendido en casa, y yo lucho mucho por la educación consciente, por la crianza consciente, por el acompañamiento consciente de nuestros adolescentes. Pero para ser consciente tenemos que revisar la historia, tenemos que poner al jaque cómo estamos criando, y tenemos que revisar nuestro día y, como decís, trazar objetivos, pero los objetivos se recuerdan por la mañana, tenemos muchos despertadores durante el día que nos mantienen expectantes y se evalúan por la noche, porque si no nos olvidamos, se nos cae el sistema, ¿sí? Sí. Porque tendemos a repetir lo mismo, los mismos hábitos de los que somos atletas. Pero Ujú. ahora quiero saber una cosa más y más íntima. Cuando comenzaste con la disciplina positiva, eh, tu marido, papá, ¿estaba de acuerdo con todo lo que pensabas hacer? Fíjate que te voy a contar que Jaime, mi esposo, siempre fue mucho más disciplina positiva que yo, ¿no? Yo era Ujú. la que peleaba y decía, esto no puede ser, esto tiene que ser así. Entonces, él siempre fue mucho más disciplina positiva que yo. Ahora se ha volteado un poquito, entonces yo le digo, no, aquí tenés que escuchar un poquito más, tenés que validar un poquito más. Aquí faltó esto. Entonces me dice, ¿y qué hago? Bueno, pues entonces esto y esto, pero es increíble, ¿no? Porque uno va cambiando. Lili, y eso que acabas de decir, solo quería regresar brevemente a todo lo que venimos arrastrando. Eh, es cierto, nadie quiere ser mala mamá o mal papá, nadie, ¿sí? Todos amamos a nuestros hijos, pero repetimos lo que recibimos. Y Exacto. esto es algo para lo que tenemos que ser valientes y si necesitamos ayuda, acudir a terapia, para Ujú. sanar eso que traemos de infancia, porque se puede Sí, sanar para sí, romper sí, ese sí. patrón y ya no repetirlo, ¿no? Pero sí tenemos Exacto. que ser muy valientes con nosotros. Ujú. Hay que ser valiente. Y una cosa en la que yo estoy luchando también es que podemos seguir aprendiendo sobre nosotros mismos, ¿no? Sí.
pronto yo me entusiasmo con muchos temas y uno de los temas que me entusiasma muchísimo es el tomar el timón de la propia vida, tomar el timón de la propia vida, ser soberanos, ejercer esa soberanía sobre nosotros mismos, pero para eso hay que tener mucha conciencia. Y una cosa que en la que estoy enseñando, a ver, diferenciemos. Esto es falta de madurez porque tengo que seguir aprendiendo, esto es porque no tengo recursos concretos, porque no me los ha enseñado nadie, o esto es parte de un aspecto mío y allí es donde hay que ser valiente y coincido total y acabadamente, o esto es una zona mía que está enferma. Voy a fondo, ¿eh? Esta es una zona mía que está enferma y la tengo que curar, porque hay un precioso modelo de vinculación que para vivir con otro, hay dos modelos de vinculación. Para vivir con otro hay que aceptar, enriquecer y curar las heridas. O sea, aceptar a la persona tal cual es, aceptarnos, enriquecernos, porque no nos podemos quedar estáticos sin crecer y desarrollarnos, y curar las heridas del pasado que muchas personas traemos, ¿no? Es raro que alguien no tenga heridas del pasado, o sea, que alguien haya tenido una vida tan preciosa, sin ninguna caída, sin vulnerabilidad. Y hay otra dinámica preciosa también, que es dar lo mejor de mí, pedir, saber plantear necesidades, saber transmitir y comunicar pautas y reglas de vida, porque la sociedad tiene reglas. Entonces, dar, pedir, corregir con mucha dulzura y disfrutar juntos. Son dos dinámicas de relaciones vinculantes que me gustan mucho, pero creo que es muy importante poder tomar el timón de la propia existencia, hacernos dueños de nosotros mismos para conducir el barco de nuestra familia, que es algo apasionante. Vane, la verdad que una ternura inigualable, tu exposición, cómo nos vas contando tu intimidad. ¿Qué te gustaría que quede clarísimo a unos pocos minutos de irnos? Para concluir, me gustaría decir que primero hay que tenernos mucha paciencia, ¿sí? Estos cambios no se logran de la noche a la mañana, entonces los primeros con los que tenemos que tener paciencia somos con nosotros mismos. Luego que sí se puede cambiar, la cosa es que nos lo propongamos, ¿sí? Eh, y tercero, que por nuestros hijos vale la pena todo. Es decir, vale la pena absolutamente todo. Entonces, cuando nos sintamos desanimados, está bien, lloremos. Yo siempre digo que yo a veces cuando estoy súper estresada, Lili, yo agarro una hoja de papel y rayo con un lapicero y ahí se me va todo el estrés. Es increíble, increíble. A mí eso me funciona, ¿sí? Entonces, lloremos, si hay que llorar, llorar se llora y se vuelve a comenzar, ¿sí? Es decir, no somos perfectos, no somos piedras, tenemos sentimientos, está bien, entonces volver a comenzar. Si necesitamos dormir, durmamos, pero sepamos que sí se puede y que nuestros hijos, esto que me parece bellísimo, nuestros hijos nos ven y para lo que nosotros les digamos, eso es palabra sagrada para ellos. Entonces nosotros le decimos, sos un tonto, va a crecer pensando que es un tonto. Sos estúpido, yo soy estúpido, se convierte en su lenguaje interno. Pero al mismo tiempo, si le decimos, gracias por hacer eso, qué amabilidad la tuya, dice, soy amable. Wow, qué bien haces estos encargos. No hay nadie como tú que guarde los zapatos en su lugar. Ese niño va a crecer diciendo, soy capaz. Entonces, son estos pequeños cambios chiquitos que conviene ir haciendo por el bien de nuestros hijos y por una mejor sociedad, ¿no? Nuestros países van a salir adelante con familias fuertes, ¿no? Con ciudadanos Tal cual. comprometidos. Así Tal que, cual, tal cual, tal sí. cual. La verdad, Vane,
Aquí tenés muchos saludos preciosos, totales, preciosos. Las personas que nos acompañan son infinitamente cariñosas. Y sí, preciosos, preciosos saludos. Y si ves para arriba hay muchos agradecimientos para tu claridad, tu ternura, tu tono centroamericano inigualable, tu inglés, tu todo, ¿no? Vane, la verdad es que me voy a dar el gusto cuando acabe la pandemia y seguramente ande recorriendo por allí con la educación sexual tu país, me voy a dar el gusto de darte un abrazo, ¿eh? De darte un Por abrazo enorme. favor, Lili, te quedas aquí en mi casa y yo feliz de la vida. Te llevo donde Felices, quieras. felices, felices. Te agradezco enormemente este tiempo precioso que nos has regalado a los argentinos, un cariño enorme a todo El Salvador y un cariño a todos nuestros amigos que son encantadores totales, ¿eh? Gracias. Eh, Muy buenas noches para todos, muy buenas noches, Vane, y gracias, gracias, gracias. No sé cómo agradecer tanto cariño de tanta gente linda. Y gracias a ti, ¿eh? Gracias. Gracias a todos, a quienes nos acompañaron y quienes van a ver este live después. Y gracias, Lili, por la invitación. Un beso. Gracias, gracias, gracias. Muy buenas Adiós. noches.